Hola amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Hoy quiero compartir con ustedes la visión que se tiene del anticristo, una de las sectas, desde mi punto de vista, más grandes a nivel mundial. Me estoy refiriendo a los testigos de Jehová. ¿Qué piensan ellos del anticristo? ¿Cómo ven ellos esta señal profética? Y también les voy a comentar un poco qué perspectiva tienen sobre lo que se conoce como la segunda venida. Lo primero que vamos a hablar es sobre el orden mundial. Ellos tienen una visión de que, bueno, actualmente vivimos en un orden global implantado por el hombre, ¿no? Y que este orden global básicamente está gobernado por Satanás. Bueno, es una visión religiosa, pero que no se aleja tanto de la realidad. Es cierto que vivimos en un sistema gobernado por poderes oscuros, ¿no? Para verlo de la forma más realista, ¿no? Sin tintes religiosos. Y ellos dicen que este orden actual, este orden del mundo, debe ser reemplazado por el orden nuevo de Dios, el reino de los cielos en la tierra, es decir, un gobierno mucho más justo, un orden divino, ¿no? Como le llaman ellos. En la misma página oficial de la Watchtower de ellos, ¿no? Donde publican sus cosas, dice: cuando el orden viejo o el viejo orden del hombre abra camino para el nuevo orden de Dios. El orden global, ya ustedes saben que desde hace mucho tiempo se viene denunciando que las élites con estas grandes familias de poder vienen trabajando para implantar un nuevo gobierno dirigido por un personaje que se debería levantar hacia futuro, ¿no? Lo que religiosamente se conoce como el anticristo, que es lo que estamos hablando hoy, la visión que los testigos de Jehová tienen sobre ese personaje, si es que lo ven como un personaje. De hecho, hace algunos años salió esta cartilla que vemos por acá, donde los testigos de Jehová estaban dando una serie de conferencias, por así decirlo. La conferencia se titulaba Un nuevo gobierno mundial, ¿quién está capacitado para dirigirlo? Y muchos desde hace tiempo vienen relacionando esta intención, ¿no?, de los testigos de Jehová de predicar ese nuevo reino, ese nuevo gobierno supuestamente de Dios, y cómo esto realmente estaría relacionado con el orden mundial que intentan implantar las élites. Es decir, el reino de Dios que predican los testigos de Jehová sería lo mismo que el nuevo orden global que las élites van a establecer hacia futuro. Un orden global dirigido por el anticristo, que sería también un gobierno justo, un gobierno más equitativo, es decir, un paraíso sobre la tierra. Este sería el gobierno de Dios que los testigos de Jehová están anunciando. Y claro, cuando uno analiza los orígenes, ya aquí en este canal hicimos un programa bastante profundo sobre el origen de los testigos de Jehová, de dónde salieron, quién fue su fundador. De hecho, aquí vemos su fundador, Charles Taze Russell, que es ampliamente conocido, que era masón. De hecho, aquí vemos en la parte de abajo la tumba con forma de pirámide, uno de los símbolos por excelencia de esta sociedad. Y este personaje, perteneciente además a una de las familias de poder mundial, los Russell, él con sus interpretaciones de la Biblia comenzó a dar origen a esta nueva doctrina conocida como los testigos de Jehová. Un movimiento que se convirtió en una secta a nivel mundial. Tienen su propia interpretación de la Biblia, tienen sus propias traducciones, básicamente tienen su propia Biblia, obviamente basada en la Biblia que todos conocemos, pero con algunas modificaciones en los términos. Bueno, ellos tienen ahí montada toda su doctrina que difiere de muchas otras interpretaciones de denominaciones cristianas, como por ejemplo el tema de la Trinidad. Ya sabemos que los evangélicos creen en la Trinidad, pero los testigos de Jehová no. Entonces, esta sería la relación que tendrían los testigos de Jehová con el futuro orden global. Su fundador, perteneciente a estas élites, implantó la idea de un gobierno mundial, bueno, basado en una interpretación divina, por así decirlo. Implantó esto en una secta que, bueno, se esparció por todo el mundo. Y hoy en día, a nivel religioso, los testigos de Jehová son una de las agrupaciones que más trabajan para implantar ese gobierno desde la perspectiva religiosa. Ya ustedes saben que esto también se da desde la perspectiva política, económica, militar, pero desde la perspectiva religiosa, los testigos de Jehová son de las denominaciones más comprometidas a este sistema que se está preparando. Ahora, ¿quién es el anticristo dentro de esta doctrina? Esto que está también en su página oficial, aquí dice lo siguiente: el anticristo no es una sola persona, una organización en particular o una entidad, pues la Biblia dice que hay muchos anticristos. De hecho, el término anticristo proviene de una palabra griega que significa contra o en lugar de Cristo. Se refiere a cualquiera que haga lo siguiente. Entonces, primera pauta, ellos dicen
que el anticristo no es solo una persona o no es una persona como tal, sino que anticristo es una condición que puede ser representada por muchas personas y se basan en citas bíblicas que sí es cierto que más o menos mencionan eso. Vamos a verlas por acá para que entendamos la idea que ellos tienen de esto, ¿no? En primera de Juan 2:22 dice, negar que Jesús es el Cristo o el Mesías o que es Hijo de Dios. Quien haga eso, de negar esas condiciones de Jesús, se convierte inmediatamente en anticristo para ellos, porque está negando al Cristo. También oponerse a Cristo, que sería el ungido de Dios, y ahí colocan las citas de referencia. Hacerse pasar por Cristo, como lo dice Mateo 24, que falsos cristos se levantarán. Perseguir a los seguidores de Cristo, pues para Jesús lo que se les hace a ellos es como si se le hiciera a él mismo. Esa es otra condición del anticristo. Afirman que son cristianos, pero en realidad hacen lo que es malo o engañan a la gente fingiendo ser lo que no son. Hacerse pasar por seguidores del Cristo. Los testigos de Jehová le tiran mucho a otras denominaciones cristianas porque, según ellos, en su visión sectaria, ellos promueven falsas doctrinas. Bueno, lo que yo estoy haciendo aquí en este video de criticar esta doctrina de los testigos de Jehová, inmediatamente, desde la perspectiva de ellos, me coloca como un anticristo. Así tal cual. Yo ahora mismo aquí estoy haciendo las veces de un anticristo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos en su visión sectaria, todo aquello que no esté de acuerdo con ellos o que se oponga a su doctrina o que ataque a su doctrina, inmediatamente es el enemigo, es el anticristo. Y esta es una de las características más fuertes que definen lo que es una secta, una visión sectaria donde solo lo que está aquí adentro es lo que vale, es lo positivo, es lo que es de Dios y lo que está afuera es el demonio. Aunque la Biblia califica a los que hacen estas cosas de anticristos, también se refiere a ellos de forma colectiva como el anticristo. O sea, todo este movimiento de personas que cumplan con esos requisitos descritos anteriormente, estos que leí aquí, inmediatamente se convierten en anticristos. Es decir, toda la suma de seres humanos que se oponga al Cristo es el anticristo como tal. No es una sola persona, sino muchos. El anticristo apareció por primera vez en el tiempo de los apóstoles y se ha mantenido activo desde entonces, tal como había predicho la Biblia. Apareció en el sentido de que, bueno, el anticristo es todo aquello que persigue al Cristo. Y como desde esa época se perseguían a los apóstoles, pues el anticristo ya estaba. Por ejemplo, los que defienden la doctrina de la Trinidad o de que Jesús es el Dios Altísimo va en contra de Jesús. Y esto es un señalamiento muy claro a otras denominaciones cristianas que creen en la Trinidad y también hacia la misma Iglesia Católica y también las denominaciones cristianas que dicen que Dios y Jesús son lo mismo. Para los testigos de Jehová no es así. Por lo tanto, esas doctrinas que enseñan eso son el anticristo. O sea, desde los testigos de Jehová ven a evangélicos, pentecosteses, bueno, otro tipo de denominaciones que crean en estas doctrinas, los ven como anticristos. Si ven cómo es la visión sectaria, así funciona. Además, ellos también dicen que no vendrá ningún anticristo a liderar el mundo ni nada de esto, porque interpretan que el anticristo ya vino, ya estuvo sobre la tierra. ¿Y de dónde sacan esto? Bueno, en esta cita de 1 de Juan 4:3 dice, toda expresión inspirada que no confiesa a Jesús no se origina de Dios. Además, esta es la expresión inspirada del anticristo, que ustedes han oído que venía y actualmente ya está en el mundo. Esto lo dice esta cita y eso se escribió a fines del primer siglo después de Cristo. Ellos interpretan que aquí Juan quiso decir que desde ese tiempo que él escribió eso, ya el anticristo estaba en el mundo. Por lo tanto, el anticristo no puede venir hacia futuro. Así que la hora final de la venida del anticristo fue cuando exterminaron a todos los apóstoles. Y esa condición de anticristo se mantuvo en la persecución de los cristianos hacia futuro. Como por ejemplo, pues la persecución que los testigos de Jehová dicen tener. Entonces ellos se protegen en su doctrina, ahí se resguardan en su secta, dicen todo ataque que venga de afuera es el anticristo. Claro, imagínense cómo tendrá el cerebro lavado una persona que está ahí, que dice yo tengo que estar aquí dentro, esta es mi doctrina, esta es mi salvación, porque todo lo que esté afuera que ataque al Cristo, o más bien a la doctrina de los testigos de Jehová, es el anticristo. Solo aquí, dentro de esta agrupación, yo puedo estar salvo y puedo estar con Jesús, porque lo demás es anticristo. Ese símbolo del anticristo ellos lo reducen a una persecución de los cristianos, o más bien una persecución
de los testigos de Jehová, porque ellos se sienten los elegidos, los que tienen la verdad absoluta. Ahora, en cuanto a la segunda venida de Jesús, ellos tienen una perspectiva diferente. La segunda venida es importante en la doctrina de los testigos de Jehová, aunque no utilizan este término. Los testigos de Jehová creen que el regreso de Cristo, aunque no de forma corporal ni literalmente visible, será durante la gran tribulación. Ellos lo ven como que viene en espíritu como tal, no en una forma humana. Los testigos de Jehová creen que la segunda venida fue un acontecimiento espiritual, invisible, que ocurrió en el año 1914. Recuerden que ellos predijeron que eso iba a suceder en ese momento. Claro, qué forma de acomodar. Como no vino, no pasó nada de lo que muchos esperaban, entonces dijeron, no, es que fue de forma espiritual, fue de forma invisible. Los testigos creen que Jesús fue el hombre más sobresaliente de todos los tiempos, el testigo más importante, imagínense, lo meten dentro de su misma agrupación, y la persona que Jehová usará para salvar a la humanidad. Pero no le adoran, como en otras denominaciones, ¿no? Como tampoco adoran la cruz ni ninguna imagen representativa. Los testigos de Jehová es la denominación cristiana más parecida al judaísmo. Se parecen bastante en su doctrina, ¿no? Jehová es el nombre de Dios para los testigos de Jehová, al igual que para los hebreos. Claro, los hebreos no le llaman Jehová, pero ustedes me entienden. Es decir, la traducción del supuesto nombre de los judíos hacia el español, luego de todas esas traducciones, pues nos quedó el término Jehová. Entonces, para ellos es el mismo Dios. Los judíos no creen en la Trinidad, los testigos de Jehová tampoco. Dios está por encima de todo, Jesús no es Dios. Bueno, de hecho, para los hebreos Jesús no tiene mucha importancia. Y dentro de los testigos de Jehová, Jesús sí es importante, pero tiene mucha menos importancia que para otras denominaciones cristianas. Los testigos de Jehová obviamente esperan su Mesías, esa segunda venida, el reino de Dios, que es lo que los hebreos esperan, que venga su Mesías y que, bueno, traiga un mundo de paz y justicia. Y hay varios elementos que coinciden, ¿no? Es la denominación cristiana más cercana al judaísmo. Ahora, hay algo importante aquí de aclarar, ¿no? Los testigos de Jehová dicen que el anticristo no será un personaje. Ellos consideran que el símbolo del anticristo son las personas, el número de personas que se opongan al Cristo. Aquí en varias ocasiones hemos denunciado que lo que religiosamente se conoce como el anticristo es el Mesías que los judíos están esperando. El Mesías que ellos predican y que esperan que venga a reconstruirle su templo, a dirigir el mundo, es lo que proféticamente se conoce como la bestia, el elegido, el anticristo, bueno, tiene varios nombres, es decir, el personaje que viene a liderar el mundo en un tiempo específico. Ese personaje es el anticristo, el que se va a hacer pasar por el enviado, el que se va a hacer pasar por Jesús en la segunda venida. Bueno, eso que tanto hemos denunciado acá. Los testigos de Jehová dicen que no es un personaje físico como tal. Sin embargo, los judíos, cuando hablan de su Mesías, sí dicen que es un personaje físico. El anticristo sí será un personaje físico. Aquí también hemos hablado de que no, el anticristo puede ser la inteligencia artificial. Y yo siempre lo he dicho, para mí la inteligencia artificial será la base, la plataforma tecnológica del gobierno del anticristo, pero el anticristo será un tipo de carne y hueso, no será un holograma. Y esto no lo digo porque yo quiera que sea así o yo lo interprete, yo lo digo basado en lo que los mismos que están preparando su venida, en lo que ellos mismos dicen, y ahora lo vamos a ver. Si vamos a los protocolos de Sión, vemos que ellos se refieren a ese ungido, a ese personaje esperado, como el rey del mundo. Y dice por acá en el acta número 3, cuando para nosotros llegue el momento de coronar a nuestro Señor del mundo, vigilaremos por los mismos procedimientos, destruyendo todo lo que sea un obstáculo en nuestro camino. Hemos llevado a todas las naciones de decepción en decepción, de manera que casi prefieren abandonarnos con tal de atacar al rey déspota nacido de la sangre de Sión. Será un hombre nacido de vientre de mujer, preparado para el mundo entero. Y en varias partes de los protocolos hay referencias. Acá en el acta número 16 dice, el derecho de exigir el cumplimiento del deber es el primer deber de un gobernante que es un padre para sus súbditos. Cuando el rey de Israel coloque sobre su cabeza sagrada la corona que Europa entera le ofrecerá, llegará a ser el patriarca del mundo. Aquí en los protocolos nos da a entender que primero será un hombre nacido de carne y sangre y también tendrá la condición de ser un gobernante mundial.
es decir, un único gobernante. Eso evidentemente contradice la interpretación de los testigos de Jehová. En el acta número 17 dice: el rey de los judíos será el verdadero papa del universo, el patriarca de la iglesia internacional. Para que esta conspiración se haga posible es necesario no perturbarla hasta el día en que encarne el hijo de perdición. Encarne, o sea, físico. Un personaje físico de carne y hueso que liderará al mundo. Eso es importante que quede claro, no solamente por las actas de los protocolos de Sion, que muchos dirán, no, esas actas son falsas. Bueno, ahora les voy a mostrar un video donde un judío lo confirma. Ahora, si vamos a este video, vamos a ver lo que dice este señor, que como vemos tiene el aspecto de un judío ortodoxo, y él aquí menciona cuál es la visión que los hebreos tienen sobre su Mesías. Si es alguien divino, un espíritu sobrenatural, o si es alguien humano. Vamos a ver qué es lo que dice por acá. Para comenzar, obviamente, la idea del Mesías es netamente judía, no es pagana, no es una idea cristiana, no tiene que ver nada con cristianismo, tiene que ver totalmente con judaísmo. Viene de las escrituras de Israel, y para entenderlo tenemos que entender los escritos de Israel y entender los rabinos de antaño, de más de 2000 años, para entender qué es lo que se espera del Mesías de Israel. ¿Por qué coloco esta parte primero? Para que se entienda algo. La espera de un Mesías es una doctrina judía. No es algo que promovió Jesús, no es una doctrina cristiana. Jesús no promovió la llegada de un Mesías mundial que vendría a salvar a la humanidad. Jesús habló de la segunda venida del Cristo, y eso es totalmente diferente. La segunda venida del Cristo es una condición espiritual humana, una condición interna, la transformación de la humanidad hacia futuro. La transformación de una humanidad decadente a una humanidad más conectada a la vida, para ponerlo en resumen. Esa es la condición de la segunda venida, una justicia luz en el hombre, no un líder bajando de los cielos en una nube para salvarnos a todos. Esa es una perspectiva errada y una interpretación totalmente errada de esas profecías. Ahora, ¿por qué el cristianismo adoptó la idea de un Mesías? Porque ya ustedes saben que el mensaje de Jesús se mezcló en el Concilio de Nicea con la tradición hebrea del Antiguo Testamento. Se mezclaron ambos conocimientos y, claro, al mezclarse, doctrinas del Antiguo Testamento se pasaron al Nuevo Testamento, como por ejemplo la creencia de que Jehová es el mismo Padre de Jesús y algunas otras cosas. Entonces la doctrina de un Mesías esperado no es propia del mensaje de Jesús, es propia de la cultura hebrea, ese mesianismo, eso que predican por ejemplo los testigos de Jehová. Eso proviene del judaísmo. Leemos los libros de las profecías que hablan del futuro Mesías y de ahí deducimos quién es. El Mesías de Israel, de acuerdo a lo que entendemos, es un humano, nacido de padre y madre normalmente. Es un humano nacido de padre y madre normalmente, como decían los protocolos, el hombre o el rey nacido de la sangre de Sión, es decir, un hebreo, de padre hebreo, de madre hebrea, nacido de ese linaje, de esa sangre, normal, como dice él aquí. Sin problema. No necesitamos un demidios, un semidios, para que nos venga a traer del exilio, llevarnos a Israel, para enseñarnos Torah. El Mesías de Israel no tiene que ser divino, no tiene que ser divino. No tiene que ser divino, es un hombre de carne y hueso que va a dirigir. Así es como lo dicen ellos mismos. Y usted lo puede profundizar, lo puede investigar y encontrará muchísima más información. No es algo que interprete yo. Ellos mismos lo dicen por todos lados. Es un hombre de carne y hueso. Usted lo podrá tocar, tendrá 2 piernas, 2 brazos. Un líder que estará allí dirigiendo ese orden global. Es un ser humano como tú y yo, inteligente por seguro, una persona recta, con las ganas más grandes de servir al Creador. Importante. Eso sí, será un ser humano en lo físico, importante diferencia, pero no en lo espiritual. Espíritu no tendrá un espíritu humano, será humano solamente en lo físico, porque en ese cuerpo encarnará el espíritu de Salomón, el espíritu entre comillas, porque Salomón tampoco tenía espíritu, o más bien la entidad, una fuerza nigromántica que posesará ese cuerpo y por eso tendrá las condiciones para liderar ese futuro orden global. Que es lo que al final todas las denominaciones cristianas están preparando cuando dicen que están esperando un Mesías, que están esperando a Jesús. Realmente están esperando al mismo personaje que los hebreos también están esperando. Quiero darle, sí, un poquito a la perspectiva de que el judío escucha al cristiano y entonces entramos un poquito más profundo a la idea del judaísmo. Como dije, el judío escucha del cristiano que su Mesías es divino,
Jesús es divino, dice. Y ahí es donde ellos dicen no estar de acuerdo, evidentemente, con la visión cristiana de que su Mesías, Jesús, es divino, empezando porque ellos ni siquiera consideran a Jesús hijo de Dios ni nada de esto. Entonces, obviamente, ahí hay una marcada diferencia. Pero coloqué el video para que veamos la perspectiva que ellos tienen de su Mesías. ¿Y por qué coloco esto? Para concluir lo siguiente. El anticristo, a diferencia de lo que dice la secta de los testigos de Jehová, sí es una persona, sí es un hombre, sí será un único personaje que liderará el mundo. Pero en el símbolo, el término anticristo también abarca aquellos seres humanos que se opongan a ese proceso de desarrollo y transformación interior, es decir, que nieguen el Cristo interior. Si la segunda venida, proféticamente, es ese momento donde el hombre de la tierra se transforma, se conecta con su condición original interior, todos aquellos seres humanos que se opongan a esa transformación, que no quieran ese proceso, entonces en el símbolo se convierten en anticristos, el ser humano que niega su esencia crística. Ese sí es el anticristo, o esos sí son los anticristos, que al final será una gran parte de la humanidad que con esa energía contraria que desprenden de sí, pues van a terminar alimentando a la entidad que posesará el cuerpo del líder mundial. Entonces, el anticristo es un líder, una persona que se va a levantar, literalmente hablando, pero también es una condición que el ser humano en su degradación puede tener, una oposición a su condición natural interior. Se opone a su propio Cristo. Así que esa postura de los testigos de Jehová está bastante alejada de la realidad, al igual que muchas otras interpretaciones de otras denominaciones cristianas. Quise tocar este tema porque me habían enviado algunos de estos artículos y dije, me parece interesante de mi visión y mi investigación aclarar algunos puntos para que se entienda qué es lo que sí va a ser el anticristo y qué es lo que no va a ser. Un personaje va a ser, porque los mismos que lo están esperando y lo están preparando, pues así lo dicen. Así que esto no es de interpretaciones, de que yo opino, de que no opino, no. Ellos mismos tienen claridad de cómo va a ser. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes, esta visión sectaria de los testigos de Jehová. Ustedes me pueden colocar ahí también sus opiniones. No es más por esta ocasión. Si les gustó este video, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.